Buenas tardes. Las siguientes diapositivas se tratan sobre la auditoría y el aseguramiento de la información. Nuestro grupo está conformado por Luz Amparo Velandia Espinosa y Liliana Patricia Quintero Sandoval. Como primer término tenemos auditoría, que es el proceso de inspección y verificación de la contabilidad de una empresa o de una entidad realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por la empresa en un determinado ejercicio y que se estén cumpliendo las normas de contabilidad. El origen y la evolución de la auditoría. La palabra auditoría viene del latín audire, que significa oír, que a su vez tiene su origen en los primeros auditores que ejercían su función juzgando la verdad o la falsedad de lo que les era sometido a verificación, principalmente era observando. La auditoría es tan antigua como la humanidad, se remonta a los años 3300 a.C. en la antigua Mesopotamia, donde actualmente es Irak. En ese lugar se construyeron grandes templos, se utilizaban como lugares de recaudo y centros de administración para los impuestos. Evolución histórica de la auditoría. Tenemos la etapa de la prehistoria, de la colonia y de la revolución industrial. Un claro ejemplo está en el pueblo azteca, el cual se caracterizó por dominar a otras tribus por la fuerza, expandiéndose de tal manera por toda Centroamérica, y cuando se daba un incumplimiento al pago de las dichas contribuciones que tocaba hacerle al cacique, lo reportaban. La función de esta figura era como un recaudador y también de un auditor. Esto causó un gobierno tirano, imparcial, y a causa de esta fuerza, muchos pueblos indígenas se aliaron con el conocido Hernán Cortés para lograr la conquista de México. Durante la época de la colonia, esta función la ejerció la iglesia, la cual se impuso a la fuerza. En esta época los hacendados y los grupos económicos favorecidos tenían que pagarle un diezmo al virrey, a la iglesia, y para su control estaban los auditores, quienes eran los encargados de emitir los reportes, y los que no cumplían con dicho diezmo eran enviados ante el Tribunal del Santo Oficio o la Santa Inquisición para obligarlos a pagar el diezmo. La auditoría realmente ha existido desde hace 3.300 años y ha alcanzado gran relevancia a partir de las épocas. También tuvo gran impacto en la revolución industrial, que fue a mediados del siglo XVII, lo cual conllevó a que varias empresas comenzaran a verificar los balances anualmente por medio de los auditores. También tenemos que la revolución industrial, a medida de que el tamaño de las empresas aumentaban, sus propietarios también empezaron a utilizar servicios de gerentes con separación de propiedad y gerencia. Los ausentes propietarios acudieron a los principales usuarios externos de informes financieros. También existe algún tipo de evidencia de que la auditoría se practica desde tiempos remotos. Auditoría en la cultura latina y anglosajona. El enfoque latino se extiende desde el origen de la auditoría como una forma de control autoritaria en la época de la Edad Media. Hasta con el paso del tiempo fue acogiendo formas de control que le permitieron la adopción de un enfoque integral con objetivos de interés público. La profesión de auditor independiente fue introducida en Estados Unidos por los auditores británicos durante el cuarto del siglo pasado. Desde el año 1880, los capitalistas escoceses e ingleses decidieron empezar a invertir en el mercado de los valores estadounidenses, principalmente en acciones de empresas cerveceras. Estos capitalistas, con el fin de vigilar y proteger sus inversiones y comprobar la buena marcha de estas empresas, enviaron auditores para la implementación de una nueva actividad profesional que con años posteriores habría de conocerse con un desarrollo extraordinario.
También tenemos la cultura anglosajona. Entonces, el título de auditor para ellos apareció por primera vez en Inglaterra en el siglo XIII a través de la Revolución Industrial. Se fomentaron nuevas técnicas contables y por esto esta profesión fue reconocida bajo la ley británica de las sociedades anónimas en 1862. En el contexto de la revolución industrial y con la imposición de la economía inglesa, surge la auditoría. Posteriormente, también surge con mayor fuerza en Estados Unidos y desde los orígenes de esta cultura se ha visto relacionado con los métodos de revisión, de examen, de comprobación y de verificación. La auditoría anglosajona está basada en tres hipótesis fundamentales, que es la teoría de la agencia, que hace referencia a la supervisión y monitoreo en el cual involucra a dos personas, una supervisada por la otra para que ésta pueda desempeñar algún servicio en su nombre. Tenemos también la teoría de la información, que está basada en la información de los estados financieros, los cuales les ayudan a elegir bien su inversión y enlaza las finanzas con la economía y con la contabilidad. También tenemos la teoría de seguros, que consiste en la forma como los administradores escogen si tienen o no una auditoría relacionada con la exposición que tienen frente a las obligaciones. El auditor realiza un trabajo de auditoría y aseguramiento de la información que presenta a la compañía, en donde da a conocer los procesos que se utilizan y si son confiables, útiles, eficaces, eficientes y creíbles. Se deben cumplir con las normas de aseguramiento de la información, las cuales sirven para tener una guía en el desarrollo de la práctica profesional, sin importar a qué empresa se esté auditando. Las normas de aseguramiento de la información son estándares difundidos por el Consejo de las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. Tipos de auditoría. Auditoría interna y auditoría externa. Una auditoría externa tiene la finalidad de analizar los procesos de la empresa para verificar el cumplimiento de normas relacionadas con su actividad. La diferencia de una auditoría interna suele ser puesta en marcha casi siempre por la propia empresa, es decir, forma parte del control interno y puede realizarse con un servicio de contratación o bien interno o bien externo. Las características del contador auditor. El contador público como auditor debe cumplir con los requisitos mínimos de calidad establecidos por su profesión, más lo que lo rige como auditor en el desempeño de su trabajo profesional. Él debe contar con experiencia, espíritu de investigación, capacidad de análisis y observación, carácter, prudencia, presentación personal, relaciones interpersonales, cuidado y diligencia profesional.